Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día. Volvemos a repasar la actualidad, todas las últimas horas pendientes de la aparición sorpresa del presidente de los Estados Unidos, de Joe Biden. Se ha referido hace apenas unos minutos a las actuales protestas pro-palestinas que están teniendo lugar en varias universidades estadounidenses. Enfatiza que no hay lugar en los campus ni en Estados Unidos para el antisemitismo ni ningún tipo de discurso de odio. En una conferencia de prensa no programada, Biden ha dicho que en Estados Unidos todos tienen derecho a protestar, pero no el derecho a provocar el caos. Añade que las protestas violentas no se ajustan a la ley y enfatiza que el Estado de Derecho debe ser respetado. Además, el jefe de Estado estadounidense asegura que las protestas universitarias no le van a hacer cambiar sus políticas en Oriente Medio. Escuchamos a Biden enfadado por las protestas en las universidades. I understand people have strong feelings and deep convictions. In America, we respect the right and protect the right for them to express that. But it doesn't mean anything goes. It needs to be done without violence, without destruction, without hate, and within the law. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad Nacional de Israel ha emitido este jueves su advertencia de viaje a Malmö, a Suecia, antes del próximo Festival de la Canción de Eurovisión, que se celebrará en la ciudad la próxima semana. Malmö es conocido como un centro de protestas anti-israelíes, con una alta concentración de inmigrantes de Siria, Líbano, Irak e Irán. Estas protestas semanales a menudo incluyen llamados a dañar a judíos israelíes y quemas de banderas. El 7 de octubre, elementos anti-israelíes en Malmö expresaron su alegría por el ataque por parte de Hamas que desencadenó la guerra en curso. La NSC había emitido previamente una advertencia de viaje a la ciudad sueca antes del concurso que tendrá lugar ya en marzo, donde el Consejo señaló que habría habido numerosos complots para atacar objetivos israelíes que habían sido frustrados. En este comunicado dice que la potencial amenaza terrorista contra israelíes y judíos ha sido excepcionalmente alta durante más de 5 meses desde el comienzo de la guerra. Hablamos también de Turquía. Funcionarios del Ministerio de Comercio turco han informado que a partir del jueves por la mañana existe una directiva aduanera general que prohíbe las importaciones y exportaciones a Israel. Se cree que la prohibición pretende ejercer presión sobre Israel ante la opción de entrar en Rafah. Ha habido ya respuesta por parte de Israel, por parte del ministro de Asuntos Exteriores, que dice básicamente que Erdogan es un dictador. Mientras tanto, el grupo islamista palestino de Hamas sigue meditando qué respuesta dar a Israel tras la última propuesta para sellar un acuerdo de tregua en una franja de Gaza arrasada, y ha prometido este jueves en un comunicado que enviará lo antes posible una delegación al Cairo. Por su parte, desde el Cairo, una fuente de Hamas ha dicho este jueves a la agencia EFE que responderá a la última propuesta para alcanzar un alto el fuego en un periodo muy breve de tiempo, tal vez a comienzos de la próxima semana. Según esta misma fuente que solicitó el anonimato, los responsables de Hamas están inmersos en conversaciones y no quieren informar de si hay avances o no, porque es algo precipitado. A su vez, el jefe del buró político de Hamas, Ismail Haniyeh, ha mantenido este jueves una llamada con el jefe de la inteligencia egipcia, Abbas Kamel, en la que le ha agradecido el papel de Egipto como mediador entre el grupo palestino e Israel, y posteriormente con el primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Miramos ahora a Irán. Las tensiones entre Irán e Israel después del ataque que realizó el ejército iraní sobre el espacio aéreo de Israel no cesan. Ahora, el comandante jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, el general de división Hossein Salami, ha advertido que dicho ataque con cientos de misiles y drones repelido por la cúpula de hierro israelí puede repetirse. Según asegura Salami, esta ofensiva entre sus planes y puede llegar antes de lo esperado. Salami ha vuelto a describir el ataque de su país como una acción limitada, llevada a cabo con una muy pequeña parte de su gran poderío. Dicho ataque fue causado por la muerte de 7 miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica en un atentado israelí sobre el consulado iraní en Siria. Irán vuelve a amenazar, dice que el ataque a Israel puede repetirse. Precisamente hablando de Irán, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní ha anunciado planes para imponer sanciones contra funcionarios y empresas estadounidenses que ayudan a Israel. Es lo que informa este jueves la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim. Las sanciones apuntan a empresas aeroespaciales y de defensa, incluidas Lockheed Martin y General Dynamics, así como el gigante energético Chevron. También se espera que se incluyan figuras estadounidenses destacadas como el comandante de la Quinta Flota de la Armada de los Estados Unidos, Brad Cooper, el asesor del Pentágono, Michael Rubin, y el asesor de Trump, Jason Greenblatt.
Volvemos a mirar a Estados Unidos y es que la policía ha arrestado ya a los primeros estudiantes acampados en la Universidad de California en Los Ángeles en protesta por la guerra en Gaza tras derribar las barricadas del campamento pro-palestino instalado en el campus estadounidense. Los manifestantes ofrecen resistencia a la hora de abandonar las instalaciones desde donde demandan el fin de la ofensiva. Las movilizaciones en diversas universidades elevan así la presión sobre Biden y han llevado a la detención de más de 1.300 estudiantes en las últimas 2 semanas. Miramos también a Europa. La Unión Europea ha dado a conocer este jueves un paquete de ayuda de 1.000 millones de euros destinado a reforzar la resiliencia socioeconómica del Líbano. Dice von der Leyen que el Líbano y su pueblo puede contar con el apoyo sostenido de la Unión Europea. Por eso anuncia un paquete de 1.000 millones de euros para el Líbano. Va a contribuir a la resiliencia socioeconómica del país y a su seguridad y estabilidad general. Eso es lo que ha afirmado la presidenta de la Comisión Europea en un mensaje en X. Además, von der Leyen ha afirmado durante una rueda de prensa en Beirut que la Unión Europea apoyará a las Fuerzas Armadas libanesas con equipamiento y formación para la gestión de fronteras, para frenar el flujo de inmigrantes indocumentados hacia Europa desde el país. Miramos ahora al canciller alemán Olaf Scholz. Ha hablado hoy con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Han discutido en una llamada telefónica la guerra entre Israel y Hamas, incluido un posible alto el fuego, según un comunicado del gobierno alemán, en el que apunta que hablarán de esfuerzos para liberar a todos los rehenes retenidos por Hamas y de un alto el fuego. También se discutieron nuevas mejoras en la ayuda humanitaria para la población de la Franja de Gaza. Es lo que ha dicho un portavoz del gobierno en un comunicado. Miramos también a Taiwán. El Ministerio de Defensa de Taiwán ha anunciado que han encontrado hasta 15 globos de vigilancia chinos sobrevolando el estrecho de Taiwán. Según el anuncio, 4 de los objetos detectados violaron el espacio aéreo sobre la isla en disputa. El Ministerio no reveló más información sobre los globos, pero el incidente subraya las crecientes tensiones entre Taiwán y China. De hecho, el gobierno ha advertido a sus ciudadanos sobre los peligros de viajar a China tras la entrada en vigor este miércoles de una nueva ley revisada de secretos de Estado que tiene como objetivo principal controlar la divulgación de información confidencial en las redes sociales. El ministro del Consejo de Asuntos Continentales, el organismo encargado de las relaciones con China, Chu Taishan, ha instado a la sociedad taiwanesa que sea consciente de los peligros a la hora de visitar China, agregando que el Consejo publicará en su página web una lista de precauciones a tener en cuenta. Precisamente miramos a China. Ha rechazado una propuesta de reunión de Estados Unidos este miércoles para discutir el control de armas nucleares después de conversaciones celebradas sobre el tema en noviembre de 2023, según informa Semafor, citando a un portavoz del Departamento de Estado. Dice que desafortunadamente la República Popular de China ha rechazado una reunión de seguimiento y no ha proporcionado una respuesta sustancial a las opciones sugeridas. Es lo que decía este portavoz, añadiendo que la propuesta incluía pasos de sentido común que abordaban los peligros fundamentales de conflicto y la escalada incontrolada, sobre todo en términos de conflictos nucleares y espaciales. Estas medidas harían que Estados Unidos mejorara las comunicaciones de crisis con China y al mismo tiempo estableciera notificaciones previas a los lanzamientos de pruebas de misiles balísticos estratégicos. Por su parte, Liu Pengyu, el portavoz de la Embajada china en Washington, ha dicho a la agencia de noticias que Estados Unidos debería detener su diplomacia de megáfono, insistiendo en que los países con mayor cantidad de arsenal nuclear deberían reducir significativa y sustancialmente su número de armas si desean seguir con estas negociaciones. Hablamos ahora de Francia. El presidente francés Emmanuel Macron ha advertido de que Europa se enfrenta a un peligro inminente en materia de seguridad a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania. En un artículo divulgado por la revista británica The Economist, el jefe de Estado francés detalla una visión apocalíptica, según la publicación, acerca del futuro de este continente y argumenta que la actual situación en materia de seguridad en Europa puede venirse abajo muy rápidamente, al tiempo que alude a la cantidad de trabajo que queda por hacer para lograr que este continente esté seguro. Detrás de esta advertencia de Macron está el conflicto en Ucrania, según The Economist, y en este sentido el político comenta que la guerra ha cambiado a Rusia, que se ha saltado la legislación internacional, emitido amenazas nucleares y ha invertido fuertemente en armamento y en tácticas híbridas. Dice Macron que ha dado la bienvenida a una agresión en todos los dominios conocidos del conflicto. Precisamente el presidente francés Emmanuel Macron en esta entrevista en The Economist dice que no descarta enviar tropas a Ucrania si Rusia rompe las líneas del frente ucranianas, y Kiev hace esta solicitud, según mostraban varios medios este jueves. Decía Macron: tengo un objetivo estratégico claro, Rusia no puede ganar en Ucrania, si Rusia gana en Ucrania no habrá seguridad
en Europa. Decía Macron que qué seguridad va a haber para países como Moldavia, Rumanía, Polonia, Lituania y los demás. Es lo que señalaba durante la entrevista, en la que añadía que no descarta nada. Dice, estamos ante alguien que no descarta nada. Sin duda hemos dudado demasiado en definir los límites de nuestra acción a alguien que ya no los tiene y que es el agresor. El presidente ha advertido, de hecho, en varias ocasiones durante un discurso en la Sorbona, que Europa es mortal y que puede morir, enfatizando la necesidad urgente de reforzar sus defensas para abordar eficazmente los peligros geopolíticos. Miramos ahora a la OTAN, miramos a España. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha respaldado este jueves en Eslovaquia el refuerzo militar del flanco este de la OTAN frente a la amenaza rusa, con un batallón multinacional en este país de casi 1.500 efectivos, en el que España participa por primera vez y que va a liderar a partir del mes de julio. Las Fuerzas Armadas españolas mantendrán de manera permanente cerca de 750 militares que, junto a 50 de Eslovaquia, 104 de Eslovenia, 150 de República Checa y 80 de Portugal, integran el Battle Group, el grupo táctico de disuasión de la alianza con base en Les. Según informa la agencia EFE, la actualidad del batallón está liderado por República Checa y el 30 de junio dará su relevo a España. Pendientes de la OTAN, miramos a palabras del secretario general de la OTAN. Jens Stoltenberg envió el 30 de abril una propuesta oficial a los Estados miembros de la alianza para recaudar 100.000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania durante los próximos 5 años y ponerlos en un fondo especial. Es lo que informaba, lo que contaba hoy el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó. Dice que este martes los Estados miembros de la OTAN han recibido la propuesta del secretario general de recaudar 100.000 millones de dólares que la OTAN planea gastar en la guerra. Además, añade que se recaudarán en 5 años, lo que significa que la OTAN espera que la acción militar continúe durante este periodo. Es lo que decía el máximo diplomático húngaro durante una entrevista de televisión en M1, cuando partía hacia París para participar en una reunión con sus homólogos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Por su parte, señala que Hungría no quiere participar en esta iniciativa de la OTAN. Miramos de nuevo a Estados Unidos, pero poniendo el foco también en Lituania. Es que el ministro de Defensa de Lituania, Laurinas Kasčiūnas, ha anunciado este jueves que el contingente de Estados Unidos desplegado en el país va a permanecer en territorio lituano de forma indefinida y no hasta finales de 2025, como estaba previsto en un inicio. Kasčiūnas, que se encuentra de visita en Estados Unidos, ha indicado que ha recibido una confirmación firme y clara por parte del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense y el Pentágono, y que por ende la presencia estadounidense en Lituania no sufrirá cambios. En este sentido, ha expresado que Washington valora las condiciones en que se encuentran los militares desplegados en el país, así como las labores de entrenamiento que les permite adecuar sus capacidades ante cualquier tipo de escenario, según informaciones de la emisora lituana LRT. Añade que durante los encuentros que ha mantenido con altos cargos del gobierno estadounidense ha dejado claro que la presencia de estas tropas es necesaria y que junto a la OTAN y las fuerzas lituanas esto es precisamente necesario para disuadir a Rusia de forma fiable. Hablamos ahora de Suiza. Del ministro de Asuntos Exteriores suizo ha anunciado este jueves que el gobierno ha invitado a más de 160 delegaciones a participar en la conferencia de 2 días sobre la fórmula de paz para Ucrania, que se va a celebrar el próximo mes, pero señala que Rusia no va a asistir a las próximas conversaciones. Dice lo siguiente: Suiza siempre se ha mostrado abierta a invitar a Rusia a esta conferencia. Sin embargo, Rusia ha dicho varias veces que no está interesada en participar en esta primera conferencia. Es lo que compartía el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado, añadiendo que Suiza está convencida de que Rusia debe participar en este proceso. Es lo que subrayaba el Ministerio, añadiendo que el proceso de paz sin Moscú no es posible. La reunión se va a celebrar los días 15 y 16 de junio y tendrá como objetivo establecer una plataforma de diálogo para alcanzar una paz integral y duradera para Ucrania sobre la base del derecho internacional y la Carta de la ONU. Precisamente, en respuesta por parte de Rusia a esta cuestión, dice que las negociaciones para solucionar el conflicto ucraniano sin la participación de Rusia no apuntan a obtener un resultado. Es lo que ha afirmado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, cuando se le pidió que comentara información sobre la conferencia de paz sobre Ucrania que se celebraría en Suiza. El portavoz dijo que no entienden qué tipo de hitos es esta conferencia de paz y qué tipo de conferencia sería con expectativas serias, qué tipo de resultados puede obtener si la participación de Rusia. Dice Peskov que es absolutamente imposible, que se trata de un tipo de iniciativa que no está diseñada para obtener resultados. Señaló además que la posición de Rusia sobre las conversaciones de paz es bien conocida, que es coherente, es absolutamente transparente y que ha sido repetida muchas veces. Dice además que lo ha confirmado el propio presidente ruso, Vladimir Putin.
Mientras tanto, Estados Unidos ha acusado formalmente a Rusia de utilizar armas químicas como método de guerra contra Ucrania. Ha impuesto, de hecho, nuevas sanciones radicales a empresas y organismos gubernamentales rusos. En una declaración del miércoles, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que había tomado la determinación de que Rusia ha utilizado el arma química cloropicrina contra las fuerzas ucranianas en violación de la Convención sobre Armas Químicas, agregando que Rusia también había utilizado agentes antidisturbios o gases lacrimógenos durante la guerra en violación de la ZAC. Dice que el uso de tales productos químicos no es un incidente aislado y que probablemente está impulsado por el deseo de las fuerzas rusas de desalojar a las fuerzas ucranianas de posiciones fortificadas y lograr avances tácticos en el campo de batalla. La conclusión de Estados Unidos coincide con el testimonio de las tropas ucranianas, que dicen que han enfrentado cada vez más encuentros con gas y otros químicos irritantes en partes de su línea del frente con las fuerzas rusas en los últimos meses. Pendientes de más últimas horas, más actualidad, la respuesta de Rusia a las acusaciones de Estados Unidos, a las acusaciones de presunto uso de armas químicas. Hacemos una pausa, un par de minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. De vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad de las últimas horas, miramos la respuesta de Rusia a las acusaciones de Estados Unidos sobre el presunto uso de armas químicas. Dice Peskov que las acusaciones de que Rusia habrá utilizado armas químicas contra las Fuerzas Armadas de Ucrania son infundadas. Así lo ha informado a los periodistas en una conferencia de prensa el secretario de prensa del presidente ruso Dmitry Peskov. Decía, vimos las noticias sobre este tema, como siempre, tales acusaciones parecen absolutamente infundadas y no están respaldadas por nada. Es lo que decía Peskov, comentando las declaraciones de Estados Unidos de que Rusia supuestamente usó cloripicrina contra las Fuerzas Armadas de Ucrania. Decía el propio Peskov que Rusia ha estado y sigue comprometida con sus obligaciones según el derecho internacional en este ámbito. Anteriormente, el Departamento de Estado afirmó que la Federación de Rusia supuestamente utilizó cloripicrina contra las Fuerzas Armadas de Ucrania. La declaración correspondiente figura en un certificado emitido por el Servicio de Prensa del Departamento de Estado en relación con la introducción por parte de Washington de un nuevo paquete de sanciones contra Moscú. Mientras tanto, ponemos el foco en el presidente ruso, en Vladimir Putin, y es que saben que la guerra de Ucrania y Rusia está marcada por muchos aspectos, siendo la captura y destrucción de importantes equipos militares uno de ellos. En España estamos acostumbrados a ver a ambos bandos hacerse con todo tipo de vehículos militares y armamento de alto calado, ya que suponen un duro golpe para el enemigo. Putin está exhibiendo sus trofeos en Moscú, aludiendo a la Segunda Guerra Mundial. Así lo recoge la agencia Reuters, que revela cómo las Fuerzas Armadas rusas están exhibiendo en Moscú sus principales trofeos de guerra. Estos forman parte de una exposición llamada Trofeos del Ejército Ruso y se componen principalmente tanto del equipo militar ucraniano captado en combate como de tanques occidentales suministrados a los de Zelensky en los últimos meses. La exposición mostró al público ruso más de 30 vehículos pertenecientes a países de la OTAN que fueron sustraídos de las Fuerzas Armadas ucranianas. Entre los tanques incautados se encontraron modelos Abrams y carros de combate Leopard, así como vehículos de apoyo y combate de Australia, Francia o Suecia. Seguimos hablando de Rusia, que no cede y en la balanza de la guerra en Ucrania se decanta poco a poco hacia el lado de Moscú, al menos en el plano militar. Una prueba de ello es la ofensiva lanzada en las últimas horas sobre la ciudad de Odesa, de posición estratégica, que se ha saldado al menos con 3 fallecidos y más de una decena de heridos. Es la manera que tienen las fuerzas de Vladimir Putin de acorralar a Kiev en un momento en el que el conflicto, ya congelado desde hace meses, se vuelve a endurecer, mientras Zelensky reclama más ayuda urgente a sus aliados. Para las tropas rusas la clave ahora está siendo el ataque sobre infraestructuras críticas y a la vez se lleva por delante la vida de algunos civiles. Como consecuencia del ataque con misiles rusos contra Odesa ha resultado dañadas infraestructuras civiles, en particular almacenes de correo. El fuego está siendo extinguido y las casas de los alrededores tienen las ventanas rotas. 14 personas han resultado heridas y un hombre ha sido hospitalizado en estado moderado. Es lo que publicaba esta madrugada el gobernador de Odesa, Oleg Kiper, en su canal de Telegram. Mientras tanto, Rusia ha asegurado hoy que tarde o temprano el castigo va a alcanzar a los autores de la matanza que en 2014 se cobró la vida de 48 personas en la casa de los sindicatos de la ciudad ucraniana de Odesa, de la que este jueves se cumplen 10 años. Decía Zaharova que hoy a rendir un homenaje a las víctimas de la sangrienta matanza en Odesa están convencidos de que tarde o temprano el justo castigo alcanzará a los autores e inspiradores de ese crimen bárbaro que no tiene plazo de prescripción. Es lo que ha declarado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.
Mientras tanto, les contamos que la plataforma de Wikipedia ha sido durante mucho tiempo un dolor de cabeza para Rusia. La Federación Wikimedia ha enfrentado multas millonarias, entre otras razones, por negarse a eliminar artículos sobre crímenes de guerra en Bucha. Ahora, una nueva ley permite la prohibición total de Wikipedia en el país. Wikipedia, con artículos sobre VPN, choca directamente con la legislación rusa. De hecho, Anton Gorelkin, vicepresidente del Comité de Política de Información y Comunicación, afirma en su canal de Telegram que Wikipedia se ha convertido en un instrumento de la actual guerra informativa donde se purgan opiniones prorrusas. Para proporcionar información aprobada por el Kremlin se han creado varias copias de Wikipedia. La más reciente y completa es RuWiki, que ha copiado cerca de 2 millones de artículos de Wikipedia en ruso y ha eliminado toda información considerada perjudicial. Esta versión no incluye investigaciones del Fondo Anticorrupción de Navalny, por ejemplo, entre otras cosas. Hablamos también de Zelensky, del presidente ucraniano. Ha confirmado en sus redes sociales nuevas informaciones sobre la cumbre, la conferencia de paz promovida por su administración para exigir la retirada de las tropas rusas de todo el territorio ucraniano. Va a tener lugar en Burgenstock, cerca de la ciudad suiza de Lucerna, los días 15 y 16 de junio. El jefe del Estado ucraniano ha explicado que la fecha fue acordada con la presidenta de Suiza, Viola Amher. Dice que jefes de Estado y de gobierno de todos los continentes están invitados y que espera que asistan. Zelensky espera que esta cumbre sirva como plataforma para hablar de cómo se puede lograr una paz justa y duradera para Ucrania según los principios de la ley internacional. Mientras tanto, miramos también al nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania, probablemente el último emitido por Estados Unidos, puede ser precisamente el último. Su aprobación después de meses de retrasos debido a la perspectiva de negociaciones de paz y el fin del conflicto ucraniano podría ser el último paquete. Es la opinión que ha expresado el miembro de Riigikogu, el Parlamento de Estonia de los socialdemócratas. En concreto, en un artículo de opinión para el portal de radio y televisión estatal de Estonia, según él, es posible que tanto demócratas como republicanos hayan percibido la reciente decisión de asignar 61.000 millones de dólares a Kiev como el último paquete de ayuda a Ucrania. Es lo que señalaba después de varios meses de atrasos que finalmente terminaron en una decisión, en parte debido a las perspectivas de futuras negociaciones de paz y el fin de la guerra. Según los políticos americanos, Ucrania debería utilizar esta ayuda de tal forma que obtenga una posición más fuerte en las negociaciones, según afirma este diputado estonio. Pendientes también de Polonia, dice que los países europeos pueden crear sus propias fuerzas armadas de la Unión Europea sin la participación de Estados Unidos. Anteriormente, muchos políticos europeos han expresado este punto de vista, incluido el presidente francés Emmanuel Macron. Ahora, el ministro polaco de Asuntos Exteriores ha planteado una tesis similar. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores polaco ha propuesto formar una brigada pesada de las Fuerzas Armadas de la Unión Europea sin la participación de Estados Unidos. Según Sikorski, se debería formar una brigada de este tipo para responder rápidamente a diversas situaciones difíciles en los países vecinos de la Unión Europea. Sin embargo, Sikorski ha citado como ejemplo la difícil situación en la península de los Balcanes y los acontecimientos en los países del norte de África, probablemente en Libia. Dice que si se crea una brigada de este tipo, su columna vertebral podría estar formada por militares del ejército polaco junto con representantes de las Fuerzas Armadas de Alemania y de varios estados que forman parte de la OTAN. Hablamos también de los BRICS, y es que podrían anunciar otra ronda de expansión en la próxima cumbre de 2024, la 16ª cumbre que se va a celebrar en Kazán. Los nuevos miembros, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Irán y Etiopía también van a participar en la cumbre y decidirán precisamente sobre esta ampliación. En este sentido, el principal objetivo de la alianza para este año es la expansión y la desdolarización. El bloque quiere ampliar su huella global, invitando a nuevos países a unirse a la alianza. También apunta a hacer que los países en desarrollo abandonen el dólar y comercien en monedas locales para transacciones transfronterizas. Pendientes de más noticias, más últimas horas, más actualidad, los movimientos de la Reserva Federal, pendientes de los bancos centrales, también de las nuevas prohibiciones por parte de Turquía a Israel. Hacemos una pausa, un par de minutos y volvemos con más información en Negocios Televisión.